Muy buenas tardes con los alumnos de cuarto Administración del Centro de Cómputo. Vamos a empezar la clase de hoy. Y si ustedes han visto en la plataforma, lo que nos toca es con respecto a lo que ustedes ven ahí, gerundios e infinitivos. ¿Qué son gerundios? ¿Qué son infinitivos? A ver, vamos a preguntarle a Ronaldo si tiene una idea. ¿Qué son gerundios? ¿Qué son infinitivos? A ver qué dice Ronaldo López. ¿Cómo dijo, profesor? Disculpe. Gerundios infinitivos. Gerundios infinitivos. No, profesor, no tengo una idea Ya, en no te esta. preocupes, no te preocupes. Mira, vamos a poner ejemplos primero en español. Gerundio, en gramática se usa estos términos, por supuesto. Gerundio es cuando en español un verbo termina en ando o endo. Entonces, si yo te preguntara, a ver, Ronaldo, dame un par de verbos que terminen en ando o endo. ¿Cuál sería? Caminando, corriendo, Correcto, saltando. correcto, muy bien. Entonces, mira, esa terminación ando, endo, está en gerundio. Y en inglés es lo mismo, pero en inglés no le vamos a agregar ando, endo, sino ing. En inglés a los verbos le vamos a agregar ing. Tal como tú observas acá, gerundio dice, es un verbo que lleva ing. Si yo leo ing en inglés sería ing. ing. Muy bien. Ejemplo, the boy is playing at the park. Este verbo playing está en gerundio. Por lo tanto, en este caso lo vamos a traducir en progresivo, jugando. El niño está jugando en el parque, dice ahí, ¿sí o no? The boy is playing at the park. Si tú dices, por ejemplo, I am eating an ice cream. Estoy comiendo un helado. I am eating an ice cream. Estoy comiendo un helado. Si tú dices, el perro está corriendo en la calle. The dog is running at the street. Entonces esos verbos, jugando, comiendo, corriendo, pero en inglés sería pues playing, jugando, running, corriendo, eating, comiendo, y así muchos verbos, están en gerundio y se puede traducir en progresivo. Pero como dice acá abajo, no siempre los verbos que van en gerundio están en progresivo. Entonces, eso es lo que vamos a aprender ahora. Que un verbo en inglés, aunque tenga ing, pero no necesariamente se va a traducir en progresivo. Ejemplo del verbo enjoy. Mira, el verbo enjoy significa disfrutar. Pero el punto acá es el siguiente, ¿eh? Cuando van dos verbos juntos en una oración, por ejemplo, acá dice, yo disfruto viajar. El primer verbo, yo disfruto, porque enjoy es disfrutar. I enjoy es yo disfruto. Y el siguiente verbo es travel, viajar. Voy a borrar esto. Travel es el verbo viajar. Si tú buscas en el diccionario, el verbo viajar te va a dar esto, travel. Ahora bien, entonces tú quieres decir yo disfruto viajar, entonces vas a hacer lo siguiente, la L puedes duplicarla o no también, pero vamos a duplicarla y le agrega ing. Entonces la pregunta, ¿por qué este verbo va con ing? Respuesta, porque va después del verbo enjoy. Esa es la respuesta. Entonces, como dice acá abajo, hay una lista de verbos que al usarlos junto con otro verbo, el segundo debe ir con ing. En esa lista está enjoy y el segundo verbo debe ir con ing. Cualquiera sea el verbo. Por ejemplo, si yo digo, yo disfruto bailar, I enjoy dancing. Bien, veamos otros verbos. Stop, que significa detener, parar. Este verbo, si va primero, en la segunda, el segundo verbo que va después, debe ir con ing. Finish, que significa terminar, finalizar, el segundo verbo en una oración debe ir con ing.
después de finish. Acá está enjoy, keep. El siguiente verbo después de keep debe ir con ing. Miss, en este caso miss está trabajando como verbo que significa perder, extrañar. Y si usamos un verbo después de miss, debe ir con ing. Por ejemplo, si tú dices, yo extraño jugar fútbol. I miss playing. ¿No? Ahí dice, yo extraño jugar. I miss playing soccer. I miss playing soccer. Yo extraño jugar fútbol. Practice, practicar. Entonces, un verbo después de practice debe ir con ing. Avoid, evitar, y así, ¿no? Todos estos. Suggest, risk. Acá tenemos ejemplos. ¿Cómo diríamos dejó de llover? It stopped raining. Porque el verbo llover es rain. Así nomás. Ese es el verbo llover, rain. Pero como va después de stop, entonces debo colocarle ing. En este caso, stop está en pasado. Por lo tanto, el verbo stop es regular y se debe agregar ed para que esté en pasado. Pero primero se duplica la P. Esta P de stop se duplica y se pone la ed. It stopped raining. ¿Y por qué se pone it adelante? Porque estamos hablando que dejó de llover y la lluvia no es una persona. Entonces, el pronombre de las cosas es it. Muy bien. Ellos terminaron de trabajar. They finished working. Esta es la forma correcta. Disfrutamos bailando. We enjoy dancing. Tú deberías seguir leyendo. Acá está el verbo keep, que significa seguir, continuar. Y el verbo leer debe ir con ing. Pero en este caso, mira, sí se va a traducir en progresivo, o sea, leyendo, claro, porque encaja. ¿Ya? Más bien no encaja si tú pones, tú deberías seguir leer, no. Tú deberías seguir leyendo, por lógica. Entonces la lógica también entra muchas veces, ¿no? Ahora, she missed being there. Ella echaba de menos estar ahí, o ella extrañaba estar ahí. O sea, este verbo being es estar. Parecerá raro, pero mira, voy a borrar el verbo, perdón, la ing. Borro la ing y pongo acá el to. To be, ahí está el to be. ¿Qué significa to be? Estar, o significa ser. Pero en este caso, al verbo be, porque el verbo be es be, el to es un acompañante, no usa el to en este caso, sino ing, por culpa del verbo miss. ¿Me entiendes? Y miss, en este caso está en pasado, se agrega la ed, para que diga, ella extrañaba estar allí, o ella echaba de menos estar allí. There es allí, allá. She missed being there. ¿Cómo la ves, Ronaldo? ¿Cómo la ves, Alejandro Vázquez? Bueno, estamos grabando, así que para que Alejandro escuche desde el comienzo, después verá la grabación. Sí, profesor, buenas tardes. ¿Cómo está? Let's practice dancing. Practiquemos el baile. Pero puede ser, let's practice dancing, practiquemos bailando. O puede ser, let's practice dancing, practiquemos bailar. Puede ser. Entonces la traducción le vamos a dar de acuerdo a la lógica también. Bueno, pasamos ahora a ver verbos en infinitivo. Infinitivo. Ya hemos hablado de los que son verbos en gerundio. Ahora vamos a ver en infinitivo. Es un verbo que va acompañado de to en inglés, pero en español, a ver, vamos a comparar primero con español. Así como los verbos gerundios en español terminan en ando, endo, los infinitivos en español terminan en ar, er, ir. Por ejemplo, a ver, Alejandro, menciona algún verbo en español que termine en ar, o en er, o en ir. Dijo verbo, ¿no?
Sí, un verbo. ¿Estar? Claro, estar, caminar, reír, dormir, jugar, soñar. ¿Saltar? Así son nuestros verbos, claro. Entonces, en inglés, los verbos que para nosotros suenan cantar, soñar, reír, el verbo debe ir con to adelante. Por ejemplo, acá está el to be, mira. Significa ser y significa estar para nosotros. Pero el verbo to be, en realidad, ahí el to está como un acompañante para que sea infinitivo. Pero si yo borro el to, y es así como tú lo vas a encontrar en el diccionario, be, nada más. El verbo es be, nada más en realidad. El verbo no es to be. Se le pone to be, se le pone el to para que suene en infinitivo. Muy bien. Entonces, regresamos el to porque lo estamos usando de ejemplo. To be significa ser, estar. Verbo en infinitivo en inglés, to be. Verbo infinitivo español, ser, estar. Termina en er, termina en ar. Y en inglés está acompañado de to adelante. Cualquier verbo que tú le pongas to adelante está en infinitivo en inglés. Ahora bien, hay una lista de verbos que al usarlo junto a otro verbo, el segundo debe ir con to. Los verbos más comunes que requieren que el siguiente verbo vaya con to son want, que significa querer, need, que significa necesitar, decide, que significa decidir. Luego tenemos plan, que significa planear, planificar. Promise, que significa prometer. Seem, parecer. Choose, escoger. Fail, fallar. Pretend, pretender, etc. Entonces, chicos, por favor, cualquier verbo que vaya después de want, de need, de decide, etc., debe ir con to, en infinitivo. Ejemplo, ella quiere ser artista. She wants to be an artist. Ellos necesitan trabajar. They need to work. Ella decidió viajar. She decided to travel. ¿Qué les parece? ¿Hasta ahí está claro este punto? ¿Están entendiendo la diferencia entre un verbo en gerundio en inglés, un verbo en infinitivo en inglés? ¿Qué dice Ronaldo? A ver, Ronaldo, ¿estás ahí, Ronaldo? Alejandro. Aunque Alejandro llegó un poquito tarde, pero la pregunta es, ¿entiendes la diferencia? ¿Por qué se llama verbo gerundio en inglés, verbo infinitivo en inglés? ¿Cuál es la El razón? infinitivo sí, profesor. Muy bien, el Ya cuando infinitivo, vea el video ya voy a entender un poco mejor. claro, muy bien. Seguimos avanzando. Ahora vemos los verbos, pero simples, o en su forma simple. Son aquellos que no son ni gerundios ni infinitivos. Es decir, no llevan ni ing ni la palabra to. Por lo tanto, están en su forma básica, en su forma natural. Los verbos que usan la forma simple de otros verbos en una oración donde van dos verbos son los verbos modales. Claro, porque mira, por ejemplo, no sé si se acuerdan de los verbos modales que vimos. Por ejemplo, can es un verbo modal que significa poder. May también es un verbo modal que significa poder. Por ejemplo, must, M-U-S-T, se pronuncia must. Es un verbo modal que significa deber. Should significa debería, etc. A ver, si yo uso el verbo modal can y luego cualquier otro verbo, si yo digo, por ejemplo, yo puedo bailar, entonces yo debo decir I can dance. No puedo decir I can dancing
o I can't to dance. No sería correcto. Si digo yo puedo trabajar, I can work. Yo puedo estudiar, I can study, etcétera. Entonces estamos usando el verbo en su forma simple. Simple. Vamos a poner acá un ejemplo. A ver. Ella puede, ponemos, ella puede cocinar. She can cook. Ahí dice ella puede cocinar. Tú deberías ir a trabajar. Tú deberías. Ahí ponemos you should. Ahí dice tú deberías. Ir es go. A trabajar, to work. Ahí sí debo ponerle. Pero lo que nos interesa es estos dos. Estamos hablando de dos verbos que van juntos, ¿ya? Entonces, el primero determina cómo debe ir el segundo. Si este es un verbo modal, entonces el segundo verbo debe ir en su forma básica. O sea, no con to, no con ing. Bien. Cabe señalar que cuando un verbo obliga al segundo verbo a estar como infinitivo, gerundio o simple, este primer verbo se constituye en verbo patrón o se le puede llamar verbo patrón. Claro, porque si vemos acá al comienzo, por ejemplo, habíamos dicho, ¿no? Que cuando un verbo está con ing se llama gerundio. Bien, y los verbos que van después de estos que están acá deben ir en gerundio, o sea, con ing. Después del verbo stop, después del verbo finish, etc. Y acá están, pues, con ing, ¿no? La pregunta es, el verbo patrón es el primero. ¿Por qué? Porque el primero va a determinar cómo debe ir el segundo verbo. En este caso, según la gramática inglesa, estos verbos determinan que el siguiente verbo vaya con ing. Y acá hay una pequeña lista de los que deben ir en segundo lugar con to. Porque el verbo patrón sería pues los que están con rojo, ¿no? Want, need. Entonces estos exigen que el siguiente verbo vaya con to be, to work, etc. Pero hemos visto que los verbos modales no necesitan que el segundo verbo vaya con to ni con ing. Acá está ejemplo de estos que hemos visto. Ahora vamos a ver acá. Verbos que se usan con las dos formas. Es decir, después de like, después de love, etcétera, el verbo puede ir con to o con ing. Mira. O sea que esa es la forma de aprender esta gramática. Hay que hacerlo en orden. Primero estamos viendo los verbos que exigen que el segundo verbo vaya con ing. Se le llama verbo en gerundio, el segundo. Estamos viendo verbos que exigen que el segundo verbo en una oración vaya con to. A ese verbo con to se le llama infinitivo. Pero estos verbos pueden, el segundo verbo ir de las dos formas, cualquiera. Like significa gustar. Love significa amar. Hate, odiar, hate. Start, empezar. Begin, empezar también. Y así. Entonces, mira, si yo digo, me gusta comer lomo saltado. Entonces yo diría, I like to eat lomo saltado. La palabra lomo saltado lo dejo en español. Muy bien. I like to eat lomo saltado. O yo puedo decir, I like eating lomo saltado. Love, que significa amar y se puede traducir en cantar, es decir, me encanta bailar, me encanta. Puedo usar love. Por ejemplo, si yo digo, me encanta nadar en la playa, el verbo nadar es swim, S-W-I-M, swim. Yo puedo decir, I love to swim on the beach. O puedo decir, I love swimming on the beach. Hate, odiar. Odio trabajar hasta tarde. Puedo usar
el verbo trabajar con to o con ing. Ejemplo, I hate to work until late. O puedo decir, I hate working until late. Claro, porque until late significa hasta tarde. Bien, acá tenemos ejemplo. Me encanta ir al cine, me encanta ir al cine. En estas dos oraciones dice eso. I love to go to the cinema. I love going to the cinema. Ahora acá he puesto entre paréntesis lo siguiente. Algunos dicen que no hay cambio en el significado, otros dicen que sí. Bueno, si uno se dedica a investigar en YouTube, en Internet, en Google, va a ver que algunos que enseñan inglés dicen que cuando el verbo like o love, etcétera, estos, se usa con el segundo verbo con to, cambia el significado con relación si se usa el verbo con ing. Pero por ahora eso es secundario. Otros dicen que no cambia. Bueno, pasamos ahora acá. Verbos que sí cambian su significado al usar gerundio o infinitivo. A ver, vamos nuevamente al verbo stop. Habíamos dicho que el verbo stop trabaja el segundo verbo con ing. Acá lo tenemos, ¿eh? Pero también con to, el segundo verbo. Pero cambia el significado. Mire, si yo digo, él se detuvo a fumar en el parque, he stopped to smoke at the park. Empleo el verbo a fumar, to smoke. Pero ahora acá, si digo, él dejó de fumar para siempre, o sea, dejó el hábito, dejó el vicio, he stopped smoking forever. Él dejó de fumar para siempre. ¿Qué le parece? ¿Ah? Si yo digo, él dejó de trabajar, o sea, se jubiló, ya no va a trabajar. He stopped working. Pero si decimos, él dejó de trabajar para comer. He stopped to work for eating. Sería. Bien. I remember to lock the door. Recuerdo que debo cerrar la puerta. El verbo to lock es cerrar. The door es la puerta. Remember, recordar. Recuerdo que debo cerrar la puerta sería mejor la traducción para nosotros. Pero en inglés así es suficiente. Acá está hablando en presente. Pero viene acá cuando cambia con ing. I remember locking the door. Ya no está to lock, sino locking the door. Recuerdo haber cerrado la puerta. Pasado. Cambió el significado. Con ing es en pasado y con to lock es presente. Acá el verbo lamentar, regret. Regret es lamentar. I regret to say what I have to talk to you. Lamento decir lo que tengo que hablarte. Está en presente. Y el verbo to say, decir, está con to. Pero acá mire el verbo decir, say, saying. Y no lleva to. I regret saying what I told you. Lamento decir lo que te dije en pasado. Son tres ejemplos que estamos poniendo por ahora con respecto a cómo cambia el significado en realidad cuando se emplea el segundo verbo con to o con ing, pero después de determinados verbos, no de cualquier verbo. Muy bien. Acá está la práctica, que es la tarea. Dice, completa los espacios en blanco. Complete the blanks. La palabra the blanks es los espacios en blanco. Muy bien, a ver, vamos a hacer entre nosotros esta tarea. Primero voy a borrar acá. ¿Ya? A ver, vamos a poner acá puntos, punto. Ya, muy bien. En este caso, el verbo debe ir con to eat. To eat. Este es el verbo que vamos a utilizar, este de acá. ¿Ya? Ese es el verbo que vamos a emplear. Este verbo vamos a poner acá en los puntos suspensivos. Para que diga, Rosa quiere comer en un nuevo restaurante.
Entonces, la pregunta que le hago a Ronaldo. Ronaldo, ¿estás ahí presente? Sí, profesor, Ya, presente. a ver, vamos a ver si te diste cuenta. Acá debo colocar con el verbo eat, así, to eat. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, Porque está hablando en presente. no, no es por ese motivo. A ver, Alejandro, ¿te diste cuenta por qué motivo es que el verbo debemos colocarlo con to eat? Porque es infinitivo. No, claro, está en infinitivo, sí, es verdad. Ya. Pero la respuesta es, se debe colocar este verbo eat acá con to eat, con to, mejor dicho, porque va después de one. Esa es la respuesta, ¿ya? Porque va después del verbo querer one. ¿Por qué? Porque si ustedes miran arriba, lo que acabamos de explicar acá, miren lo que dice. Los verbos más comunes que requieren que el siguiente verbo vaya con to son one y así. Por eso acá hay el ejemplo, ¿no? Ella quiere ser una artista. She wants to be an artist. Entonces, esa es la explicación. A ver, vuelvo a preguntar a Ronaldo. Ronaldo, ¿por qué acá hemos colocado el verbo con to eat? Porque once, la palabra, lo requiere. Claro, el verbo want requiere que cualquier verbo, no solo este, cualquier verbo que vaya después de one en una oración, vaya con to. Por ejemplo, si tú dices, yo quiero trabajar, I want to work. Yo quiero estudiar, I want to study. Ella quiere viajar, she wants to travel. Él quiere, a ver, él quiere jugar, he wants to play. Así debe ser, ¿ya? Muy bien, pasamos acá al número 2. David se detuvo para llenar el tanque de gasolina, dice en español. Muy bien. El verbo es stop. Se ha duplicado la P por motivo que se le está agregando la ED, porque es un verbo regular. Está en pasado. David se detuvo, David paró. ¿Ya? Entonces, David se detuvo para llenar el tanque de gasolina. El verbo que vamos a emplear es fill up. Dos palabras, fill up. O sea, el verbo, voy a colocarlo acá mejor, fill up, así. Significa llenar un líquido, ¿no? Por ejemplo, al tanque de gasolina, fill up. Muy bien, la pregunta es, ¿cómo debe ir acá el verbo? To fill up, o sea, a ver, voy a escribirlo, ¿eh? To fill up, así, o debe ir filling up. ¿Cuál de las dos es la correcta? ¿Filling up o to fill up? Filling up. ¿Por qué será? Filling up. Tiene que ser to fill up. ¿Por qué? Ahora eso queremos saber el por qué. Si subimos a la parte de acá, por ejemplo, mira, ve, acá está el verbo stop. Lo vamos a utilizar acá. Hemos dicho que cambia su significado de acuerdo a la circunstancia. Acá lo que quiere decir es que se detuvo a fumar en el parque. Y acá va con ing, él dejó de fumar para siempre. Ya. Entonces, acá, ¿qué estamos haciendo? ¿Está parando para siempre o está parando para llenar el tanque de gasolina? Está parando para llenar el tanque. Entonces, ¿cómo debe ir el verbo? David stopped to fill up the gas tank. To fill up, ¿no es cierto? To fill up, así. Así debe ir, ¿ya? Así debe ir, con to fill up. Esa es la forma correcta, ¿ya? Vemos ahora, acá en este caso, vamos a borrar
Ya, lo vuelvo a colocar. El verbo ya está con ing. ¿Por qué? Dice, Jack dejó de jugar demasiado en su computadora. O sea que Jack estaba enviciado y dejó de jugar. El verbo, porque acá está dejó, pero ahora jugar debe ir con ing. Por eso que va así. Jack stop playing too much es demasiado, on his computer, en su computadora. Miren, esa es la manera. Ahora vemos el 4. Ellos necesitan trabajar porque quieren viajar. A ver, tenemos el verbo need. ¿Cómo debe ir el segundo verbo? To work o working. Simplemente ustedes tienen que hacer lo siguiente. Van arriba, buscan el verbo need para ver cómo debe ir el siguiente verbo. Y lo encontramos acá. Acá. Need. Acá está, mira, need. ¿Lo vieron? Ahí está need. Entonces, ¿qué exige ese verbo? Exige que el siguiente vaya ¿cómo? Con verbo to. Claro. Con la partícula to. Así se dice, ¿ya? Muy bien. Entonces, acá ustedes van a poner to work. They need to work because want to travel. Ellos necesitan trabajar porque quieren viajar. Y acá, tú deberías seguir trabajando. You should es debería, tú deberías. Keep es seguir. Pero este verbo keep, seguir, ¿qué requiere? ¿Cómo debe ir el segundo verbo? En este caso, work. ¿Con to work o working? Working. Muy bien, Ronaldo. Claro, porque si vamos arriba para comprobar, en la primera parte, mira, ve, acá está el verbo keep. Acá está, mira. Keep, seguir. Está dentro de los verbos que el siguiente verbo, cuando van dos, el siguiente verbo debe ir con ing. Muy bien. Entonces, ¿te diste cuenta, Alejandro? Acá, ¿cómo debe ir el verbo work? Con ing. Correcto. You should keep working. Eso es lo que deben hacer. A ver, veamos el siguiente. Ella decidió estudiar una nueva carrera. Tenemos el verbo decidir, pero que está en pasado. Ella decidió, she decided. El verbo estudiar, entonces lo buscamos arriba, nada más, miren. Eso es lo que van a hacer ustedes. ¿Ya? El verbo decide, a ver, acá lo encontramos. Acá está. Entonces, ¿qué dice? Que va con tú el segundo. Ahí está. To study. Claro, nada más, chicos. Acá vas a colocar to study. En el caso de love, vas a colocar cualquiera de los dos. Con ing o con to. En el caso de acá, el 8, planning, we are planning, nosotros estamos planeando, planificando, y acá tenemos el verbo build, construir una casa grande. Entonces, ¿cómo va a ir acá build? Se fijan arriba, buscan el verbo plan. Acá se le ha agregado planning, porque así es la oración, planeando. Muy bien, pues chicos, ¿alguna pregunta? ¿O está todo claro? ¿Qué dice Alejandro? Sí, profesor, todo claro. Correcto. Entonces en este momento voy a proceder a hacer la grabación para ponerla en la plataforma, para los demás chicos también, ¿ya? Y hacen esa tareita y me la envían. Nada más. Eso sería todo. Muchas gracias. Nos vemos.